Este evangelio es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. En su obra gloriosa no hay falsedad. Todo esto es verdadero. Entonces, tenemos que estar seguros, y como ya tenemos nosotros un conocimiento de lo que pasó en nuestra vida, el Señor Jesús llegó a nuestro corazón. Para todos los hermanos que están conectados, un saludo cordial. Quiero leer un pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, a partir del versículo 14. Capítulo 16, a partir del versículo 14, vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, mis hermanos, hemos leído aquí un pasaje como base bíblica para iniciar nuestro tema de la palabra del Señor en esta noche. Y antes de iniciar, yo quiero felicitar a la iglesia de Mompox por esta celebración. Es que 50 años es un recorrido muy relevante, de mucho reconocimiento, no solo para la iglesia, sino también para las que se aperturaron, a las iglesias que se abrieron, que iniciaron, que nacieron. Y veo esto como una gran bendición, que en todos estos años hemos podido mirar, observar y ser testigos de cómo Dios ha bendecido la obra allí en esta región, cómo ha usado a los predicadores que llegaron a esa región. Escuchaba el testimonio de algunos, cómo se bautizó la gente, cómo había ese entusiasmo. Pues hoy es una bendición poder reconocer que quien estableció la iglesia en esa región, en Mompox y en todos los alrededores, fue el Señor Jesucristo, quien dio la gran comisión
a sus discípulos, a sus seguidores, a quienes llamó, a quienes entrenó, a quienes les enseñó cómo se debía predicar el evangelio de la verdad de Jesucristo, el evangelio de la salvación. Así es que me alegra demasiado, estoy contento, oí este testimonio y de verdad me impactó saber que hace 50 años por esos sectores, hombres y seguramente hermanas llegaron por allí a predicar el evangelio. Esto es una grande bendición. Así es que quisiera que entendiésemos hoy que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro tuvo esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca que es Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que las fuerzas del mal, las fuerzas infernales, las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de la oposición, no han podido detener la marcha de la iglesia, como ocurrió allí en Mompox y como ha ocurrido en otras regiones del país y en el mundo. Cuando Dios llega a un lugar, el enemigo no prevalece. El enemigo siempre tendrá que someterse al gran poder de Dios a través del evangelio que va adelante, va hacia una meta que es la de salvar a los perdidos, y siempre se tiene el apoyo, el respaldo, la dirección, la autoridad, la investidura de parte del Señor Jesucristo, y por eso la iglesia sigue adelante, la iglesia va adelante, a la iglesia no la detiene nada ni nadie. La iglesia es de Jesucristo, Jesucristo va con la iglesia. Él le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, por los versos 19, 18, 19, 20, Él les dijo a ellos claramente, id a todas las naciones y predicad. Es decir, Él les dijo, y haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, porque Padre no es nombre, ni Hijo es nombre. Así es que el nombre es el de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así es que Él les dijo, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces ellos salieron a predicar y les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin. Así es que el Señor Jesús le ha hecho acompañamiento a su iglesia todos los días desde que se inició la iglesia, desde que Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces dio esta gran comisión
diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dio la orden de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles todas las cosas que él les había enseñado. Y les dijo: y aquí yo estoy con vosotros. Así es que Jesucristo está con la iglesia. Por eso en Monpós se inició la iglesia, y Jesucristo no la ha dejado sola. Jesucristo ha estado con la iglesia. El Señor Jesucristo ha respaldado la iglesia con la salvación de muchas personas, usando o hablando a través de los predicadores, sanando a muchos enfermos, echando fuera demonios, porque Jesucristo nos acompaña desde que Él dio esa orden, desde que Él dio esa promesa hasta el día de hoy, que la iglesia sigue predicando. Él sigue con nosotros, y por eso hay mucho poder en el nombre de Jesucristo, y la iglesia del Señor tiene toda autoridad para que la palabra de Dios obre en la vida de las personas. Yo creo, hermanos, que esta celebración va a traer reconocimiento, mucha bendición, mucha visión, y muchas almas van a llegar al conocimiento de la verdad, porque la voluntad del Señor Jesús es que los pecadores vengan al arrepentimiento y sean salvos, sean convertidos en nuevas criaturas. Y yo sé que hay poder en Jesucristo, en la palabra del Evangelio y en la investidura que tienen nuestros pastores que están en esa región y en todas las regiones de nuestro país colombiano, de nuestro Colombia. Hay un Dios todopoderoso que acompaña a esta iglesia hace más de 80 años y no nos ha dejado solos. Esta iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, sigue en victoria, porque es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que Él compró a precio de sangre. Es la iglesia que Él rescató, que Él liberó. Es la iglesia que Él salvó, Él redimió y nos ha dado su Espíritu Santo. Su presencia va con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús sea la gloria, la alabanza y la adoración. Así es que, hermanos, no olvidemos que esa gran comisión no se ha terminado. No terminó con los 80 años de celebración, ni con los 83, que ya vamos, más de 82 creo, vamos a 83, ni con los 50 de Monpós. No ha terminado, esto sigue. Se sigue la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amable amigo, para ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario, que Él murió y que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive, y Él es el Salvador. Él es el que perdona los pecados. Él es el que limpia a la persona internamente de sus pecados y de su maldad. Él es el que transforma y el que da nueva vida. Él es el que hace de nosotros nuevas criaturas. Amable amigo, hoy es el día en que usted debe recibir a Jesucristo en su corazón, creyendo en Él. Pero no solo creyendo, como dicen muchas personas,
Yo creo mucho en Dios. Yo soy muy creyente en Dios. Yo a mi Diosito lo quiero mucho. Para mí primeramente es mi Diosito, pero solo dicen creer, pero no hay obras. El texto se debe practicar completo, poner por obra. El que creyera en Dios, el que crea en Jesucristo y fuere bautizado será salvo. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y usted recibirá una transformación y una nueva vida para vivir en paz, para vivir en comunión con Dios, para vivir en amor, para vivir en alegría, en gozo, en felicidad, para vivir una vida linda. No hay vida más hermosa que la vida en el Señor Jesús, en el Evangelio. Esto es lo más grande y lo más sublime, lo más hermoso para un ser humano, es vivir con Cristo aquí en el alma. Es vivir lleno de Jesucristo en su vida, es dejarse guiar de Jesucristo, es hacer la voluntad de Jesucristo, es vivir para Él y obedecerle y vivir esa vida donde Él nos ha puesto. Él nos separó del mundo para una vida santa. Por favor, no esperes más. Mira las cosas que están aconteciendo en este mundo. Mira cómo la maldad del ser humano está haciendo que el mismo ser humano recoja lo que siembra, porque cuando se siembra corrupción y maldad, eso se recoge. Cuando se siembra odio, se recoge odio. Cuando se siembra venganza, se recoge venganza. Cuando se siembra inmoralidad, se recoge inmoralidad. Así es que el ser humano hoy está recogiendo lo que ha sembrado, porque va por caminos extraviados, diferentes a la voluntad de Dios. Pero hoy el Señor Jesucristo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el único que da descanso, cambiando la vida de la persona, haciéndolo un nuevo ser y trayendo la paz que invade su alma, pues Él es el que quita nuestra carga. Porque el pecado y la maldad se convierte en una carga desesperante, pero Él tomó nuestra carga y la llevó hasta la cruz del Calvario y allá clavó nuestros pecados y también venció las potestades de esta tierra, al demonio, al diablo y a todas sus huéspedes, y nos dio la libertad. Así es que Él es el único que puede darte descanso, tomar tu carga y que puedas andar liviano, tranquilo, en paz con el Señor. Así es que entrégate al Señor, busca tu pastor cercano donde vives. La iglesia está cerca. Si está cercano a Mompox, acércate, busca al pastor o a uno de los hermanos que alguna vez te ha hablado, que conoces por ahí como vecino, y dile: tengo deseos de cambiar, de un cambio de vida. Tengo deseos de entregarme al Señor. Tengo deseos que el Señor more en mi vida, more en mi corazón. Tengo deseos de recibirlo. Estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de vivir esta vida de maldad. Quiero que el Señor me perdone. Oye, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día del amor de Dios. Hermano, tú que a veces estás claudicando, oh hermano, que tú que no estás firme,
que hay momentos que estás pensando en irte al mundo, que el mundo te llama, que el mundo te atrae, que el mundo ha entrado a tu ser y te domina y quieres como esas cosas que son malas ante Dios. Yo hoy te digo, mi amado hermano, nunca te alejes del Señor, nunca lo abandones, nunca nunca busques las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son basura. Las cosas de este mundo no tienen valor. Las cosas de este mundo se acaban. Las cosas de este mundo serán destruidas, pero solo permanece el que ama a Dios, el que adora a Dios, el que recibe al Señor y le obedece y es santo para Él y persevera y está firme. Hermano, no te desanimes, persevera en el Señor, persevera, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Son 50 años del Evangelio, pues si tú has perseverado, sigue, y si no tienes sino 1 año, 2 o 3 o 5, no te vayas a dejar arrastrar del enemigo, porque te destruirá, acabará con tu vida. Estamos en tiempos de aferrarnos de la mano del Señor, aferrarnos de la palabra, tomar la palabra y estar firmes en la palabra de Dios. No te desanimes, adelante, porque si no las consecuencias serán muy desastrosas en tu vida. Todo el que se aparta nunca le irá bien. Todo el que se aleja o se deja engañar y va a la apostasía, nunca le irá bien. Nunca, nunca. Siempre irá de mal en peor. Pero tú conociste a Jesucristo, tu Salvador, tu Dios. Te ha dado cosas lindas. Ha redimido tu vida y te prometió el cielo, te prometió vivir por la eternidad en una mansión que Él tiene para nosotros. Adelante, firme, perseverando en el Señor. Seguimos en la gran comisión. El Señor Jesús les dijo, y estas señales siguen: en mi nombre echarán fuera demonios. Hemos visto mucho espíritu salir de la gente. Y en algunas personas nunca vemos el espíritu malo cuando sale. Ese espíritu que lo mantiene sujeto a la mentira, al engaño, a la traición, a la inmoralidad, a todas esas cosas malas. Hay espíritus que se entran en la persona y lo dirigen, lo guían, lo sujetan. Pero yo quiero decirle hoy que el Señor Jesucristo libera. Esos demonios se van para afuera cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Eso dijo Jesús en Mateo 12:45, cuando sale del hombre, anda por lugares secos, se va. Ellos se van, y si usted le da oportunidad después de ser creyente, pues vuelve. Pero usted queda libre para servirle a Dios en paz. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ay, ese bautismo del Espíritu Santo que es tan lindo, tan hermoso. De igual modo, dice, tomarán en las manos serpientes, aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Todas estas cosas el Señor nos librará de ellas si caemos en ellas, sin nosotros tentar a Dios, porque nunca hay que tomar una serpiente tentando a Dios diciendo que lo podemos hacer. Posiblemente nos muerda como a Pablo, pero el Señor nos puede liberar de ese veneno. Y yo conozco varios hermanos que han sido liberados, sanados de ese veneno, igualmente de muchas enfermedades. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. He visto milagros, cantidades.
Y los pastores que hoy están aquí, muchos hermanos saben que el Señor sí sana a muchos enfermos, aleluya. Los ha sanado y sigue sanando porque Él es todopoderoso. Qué bueno que usted hoy deje que el evangelio, la palabra del evangelio entre a su vida. Entonces dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Saliendo muchos hermanos por Monpós, muchos llegaron por esta región, predicaron el evangelio, y el Señor Jesús estaba con ellos y está con ellos, hermano Ferney. El Señor Jesús está con usted, hermano Morales, y todos los predicadores de esa región. El Señor Jesús está con ustedes. Hay un poder sobrenatural que va con ustedes y la gloria de Dios va acompañándolos. Por eso estas señales se cumplirán en el nombre de Jesús, porque la comisión continúa aún, continúa, no para aquí. Tenemos una iglesia crecida en Colombia, pero la comisión, la gran comisión no ha terminado. Continúa, continúa, sigue adelante. Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros seréis bautizados en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 5. Y más vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice el verso 8, y me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Ay! Gloria a Dios, que el evangelio llegó a Monpós. Ahí llegó, hombres fueron testigos del poder de Dios, conociendo a Jesucristo, porque un testigo es alguien que conoce lo que pasó con alguien, lo que sucedió, tiene evidencias. El testigo es alguien que tiene evidencias claras de que lo que dice es la verdad. Evidencias claras, pues ellos tuvieron evidencias, testigos, que el Señor Jesús es su Salvador, que Él fue a la cruz del Calvario, fue llevado a la cruz, derramó su sangre, fue herido todo su cuerpo, que el Señor Jesús murió. Ellos eran testigos, lo mismo que nosotros sabemos, no lo vimos, pero sabemos que Él murió en la cruz, que a Él lo sepultaron, pero también sabemos que al tercer día se levantó de entre los muertos y hubo visita de ángeles, quienes confirmaron la resurrección de Cristo. Y las mujeres que fueron a visitar la tumba fueron testigos con evidencia. Fuimos a buscarlo y a llevarle especias aromáticas y no lo encontramos. Y los ángeles nos dijeron que Él había resucitado, y después Él se les manifestó, Él se les presentó vivo, porque este evangelio es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. En su obra gloriosa no hay falsedad. Todo esto es verdadero. Entonces, tenemos que estar seguros, y como ya tenemos nosotros un conocimiento de lo que pasó en nuestra vida, el Señor Jesús llegó a nuestro corazón. El Señor Jesús llegó a nuestro ser. El Señor Jesús nos iluminó.
El Señor Jesús obró en nosotros, empezó esa obra del Espíritu Santo aquí, nos cambió, nos transformó al oír el evangelio de la salvación, la palabra de Dios. Y hoy nosotros sabemos qué pasó en mi vida. Yo fui perdonado de todos mis pecados, fui justificado. El Señor pagó mi cuenta, el Señor pagó lo que yo debía. El Señor me declaró inocente cuando yo creí en Él y le confesé mis pecados. Me declaró inocente, me justificó. Eso lo conozco yo, eso lo sé yo. Yo aquí internamente sé que hubo una obra aquí especial, que mi vida cambió, no emocionalmente, ni por miedo, no ni por conveniencia de nadie, ni porque me guste sencillamente la religión. Lo que quiero decirles es que yo sé que el Señor entró a mi vida, cambió mi vida, me hizo nueva criatura, y de eso es que debemos dar testimonio. Me seréis testigos a los judíos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, los samaritanos, y en toda la tierra, por toda la tierra. Aleluya. Por eso este evangelio se mueve por el mundo entero, porque este es el evangelio de Jesucristo. Esta es la gran comisión que el Señor Jesucristo dio. Por eso empezó con los judíos. El Señor empezó predicándole a los judíos. El evangelismo de Cristo fue nacional, fue en Israel, fue para los judíos. Él estuvo siempre con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando mandó a sus discípulos de 2 en 2, Él les dijo: por camino de gentiles no vayáis, ni en tiendas de samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que quiere decir es que el primer evangelismo fue nacional. Empezó en Jerusalén, empezó con los judíos. Jesús no salió y Jesús le dijo a la mujer cananea, que era gentil, le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Lo tuyo está más adelante, después de la cruz se abre la puerta para el mundo entero. Entonces, miren ustedes que siguió el primer evangelismo. Claro, los apóstoles y discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando la gente se burlaba, estaba atónita, otros no sabían qué estaba pasando por el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro se puso en pie y explicó: estos no están ebrios como vosotros creéis, no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo: Dios a través de él, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que está pasando aquí es un derramamiento del Espíritu Santo, dijo Pedro. Y entonces empezó a predicarles un sermón el día de Pentecostés, que Dios usó su boca, Dios habló a través de él la palabra del evangelio. Aleluya, mostrando que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, que Jesucristo es un varón aprobado con muchas señales y milagros, aprobado por Dios como el Santo. Aleluya, aprobado como el Santo, como el Dios que el Dios que vino a este mundo, porque Dios se manifestó en carne. Entonces ellos, al oír que ellos habían llevado a la cruz, habían matado a Jesús, los judíos, entonces ellos clamaron y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia dice que se entregaron 3,000, fueron bautizados en el nombre de Jesús, 3,000. Y empezó un crecimiento, un movimiento grande del Espíritu Santo, que se convertían cantidades de personas, los sacerdotes judíos y los escribas, fariseos, personas, cantidades, y empezaron también a llegar los gentiles a oír este movimiento. Se convirtió, el grupo empezó con 3,000 bautizados y más los discípulos. Ahora aumentó a 5,000 y después eran como 8,000. Y el evangelio llegó a Samaria. Aleluya. Felipe, de huida de una persecución en Jerusalén, llegó a Samaria. Y entrando a Samaria les predicaba a Cristo. Cuando predicó a Cristo, el poder de Dios usó sus palabras, usó su predicación de tal manera que con autoridad se sanaban los enfermos por el poder de Dios. Se levantaban los paralíticos, los mancos, los demonios salían. Eran milagros por toda parte, porque ese es el respaldo que el Señor Jesús le ha dado a esta iglesia. Por eso está establecida y nadie la puede mover. Nadie se le puede atravesar, porque esta es la iglesia del Señor. Amables oyentes, esta es la iglesia del Señor, la iglesia que Él compró, la iglesia que Él salvó y estableció en esta tierra, y es con Él que vamos, y Él va en nosotros y con nosotros. Aleluya. El evangelio se extendió en Samaria, que hombres y mujeres se bautizaban de los samaritanos. Aleluya. Y se convirtió un etíope también. Un etíope que estaba sobre todos los tesoros de la reina en Candés. Este hombre, este etíope, administrador, rico, el Señor le reveló el mensaje. Se bautizó. Este hombre es descendiente de Cam, de la descendencia de Cam. Luego vino el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia por toda parte. Era un terror ese hombre. Le tenían miedo, los hermanos huían porque tomaba a los hermanos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. Fue testigo de varios asesinatos, aún el de Esteban, que lo vio morir apedreado, a un santo de Dios como Esteban. Pero el Señor se le apareció. Aleluya, aleluya. Saulo de Tarso, descendiente de Sem. Y viene Cornelio, como Saulo, fue convertido cuando se le apareció el Señor en revelación. Cuando él cayó al piso, él preguntó, porque Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios lo salvó a este hombre después de ser un hombre malo. Dios salva a todo pecador, el todo es que se arrepienta, que reconozca sus pecados y reciba a Jesús. Así es que entonces, luego viene la salvación de los gentiles. Cornelio. Pedro es enviado a la casa de Cornelio a través de una visión.
en el capítulo 10 de los Hechos. Y entonces Cornelio, descendiente de Jafet, estos hombres gentiles, estos hombres, menos Saulo, porque él era judío, el etíope y Cornelio fueron salvados. Y se extendió el evangelio por todo el mundo, porque la comisión continúa. Así como Cornelio y toda su familia y los amigos fueron salvos por la predicación de la palabra y recibieron el Espíritu Santo el día que Pedro estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo, confirmando que había salvación para todos los seres humanos. Así es que hoy hay salvación para ti. Hoy hay salvación, porque tú también tienes la oportunidad. Mientras el día dura, debes obrar, debes entrar en acción. Este día de vida es una oportunidad que Dios te da para que vengas a la salvación. Dios continúe bendiciendo a la iglesia en Monpós, a todas las iglesias de su alrededor. La mano de Dios continúe con ellos. La mano de Dios siga orando. La mano de Dios los ayude en todo. Muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. No sabemos si habrá que celebrar los 60 o los 70, o puede ser que ni un año alcancemos a celebrar, porque su venida está a las puertas. Él vendrá un día por su iglesia. Estemos listos. Amigo, una vez más, entrégale tu vida al Señor. Amado hermano, ánimo, 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 adelante. Vamos a terminar la carrera en el nombre de Jesús. Todos los hermanos, un recorrido largo, pero sigamos adelante. El que perseverare hasta el fin será salvo. Podamos decir, como dijo Pablo, aleluya. He peleado la buena batalla como un buen soldado. He terminado la carrera, esta carrera que es la más linda de todas, la carrera del evangelio, la carrera cristiana, la carrera en pos de Cristo. Es una carrera que estamos llevando. Como un buen atleta, un atleta honrado, transparente, un atleta sano, que corre sin ninguna trampa ni nada de eso. Qué bueno con los que son puros. Así es que Pablo dijo, he terminado mi carrera como un buen atleta, porque eso dijo, que éramos buenos soldados de Jesucristo, buenos atletas, buenos cultivadores. Y Pablo termina diciendo, he guardado la fe, he guardado la doctrina, he guardado mi creencia en Jesucristo, he guardado la palabra, estoy en la roca, estoy en los cimientos, estoy en los principios. Así es que allí he permanecido, por lo cual me espera la corona de justicia. Pedro dijo, el Señor, el príncipe de los pastores, nos dará la corona incorruptible de gloria. ¡Ánimo! Adelante en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos en Cristo. Los aprecio demasiado en el Señor. Son mis hermanos, son mis compañeros de trabajo. Son todos ustedes el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. El Señor les bendiga mucho. Una dicha compartir con ustedes.